Hola, bienvenidos, esto es El Duende Crítico. Enero de 2017, el Tribunal Constitucional alemán rechaza ilegalizar el Partido Nacional Democrático de Alemania, el NPD. La principal formación neonazi del país germano evita así la solicitud de ilegalización impulsada en 2012 por el Bundesrat, la Cámara Alta y de Representación de los Estados Federados. Por segunda vez desde 2003, el NPD consigue mantenerse en la legalidad, pese a que persigue objetivos anticonstitucionales con una idea política que desprecia la dignidad humana y es incompatible con los principios democráticos, tal y como declaró el presidente del TC germano, Andreas Volksschule. Y todo porque desde el órgano constitucional consideran que los herederos del nacionalsocialismo se encuentran muy lejos de conseguir sus objetivos, ya sea por su poco arraigo en el conjunto de los alemanes o por su imposibilidad de llegar al poder a través de coaliciones electorales. Pero desde los órganos judiciales alemanes lo tienen claro, su objetivo no es otro que instaurar un Estado autoritario orientado hacia una comunidad étnicamente definida. Vamos a adentrarnos en la historia del Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Erst die Deutschen und dann die Gäste und dann erstmal gar nichts und dann die Fremden, die hier als Asylschmarotzer eine Ausländerpolizei. Wir brauchen spezielle Einheiten, die an den Grenzen dafür sorgen, dass dieses ausländische kriminelle Gesindel es gar nicht in unser Land hineingelassen wird. El Partido Nacional Democrático de Alemania nació el 28 de noviembre de 1964 como sucesor del Partido del Imperio Alemán y como un fenómeno exclusivo de la República Federal Alemana. La idea que buscaban con este movimiento era clara: aglutinar las autodenominadas como fuerzas democráticas nacionales para obtener representación en las instituciones de la Alemania occidental. Y comenzaron con buen pie. En 1965, apenas unos meses después de constituirse oficialmente. En las elecciones generales de aquel año obtuvieron el 2% de los votos. Apenas un año y pico después, en 1966, consiguieron representación en los parlamentos de Hesse y Baviera. Los revisionistas alemanes estaban de enhorabuena y consiguieron entrar en otros 5 parlamentos regionales más en solo 2 años, entre 1966 y 1968. Württemberg, Baja Sajonia, Bremen, Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein fueron testigos de su avance electoral y solo Hamburgo consiguió parar los pies en las urnas al discurso del odio del NPD. Los nacionaldemócratas alemanes estaban listos para dar el asalto al Bundestag, el órgano supremo legislativo de la República Federal. El viento soplaba a su favor. La recesión económica, la frustración con la emergente juventud contracultura de izquierda y el gobierno de coalición entre la CDU y el SPD les permitió encontrar su espacio en el espectro de la derecha tradicional, que no se sentía representada. En un tiempo récord habían conseguido los mejores resultados electorales que jamás había cosechado los herederos del nazismo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Año 1969. El NPD consigue los mejores resultados de su historia en los comicios al Bundestag, un 4,3% de los votos a nivel nacional. La barrera de representación mínima del 5% les impide ocupar escaños. El NPD había tocado techo. Con el inicio de los años 70, el NPD se adentra en 2 décadas de declive y de irrelevancia, tanto política como social. El mayor partido neonazi de Alemania pierde en 1972 sus últimos representantes regionales en Baden-Württemberg y en los siguientes años, hasta la década de los años 90, apenas consigue cosechar un paupérrimo 1% de los votos en toda Alemania. 9 de noviembre de 1989. Cae el muro de Berlín y con él crece el desencanto de muchos antiguos ciudadanos de la República Democrática Alemana.
Huérfanos políticamente, muchos se suman a las filas del MPD. Por un lado, están descontentos con el comunismo representado por el Partido del Socialismo Democrático, la formación del régimen de la RDA. Por el otro, no confían en el liberalismo y en las medidas de choque de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU de Helmut Kohl. Este caldo de cultivo, que se está dando especialmente en los Länder del Este, combinado con el ascenso de Udo Voigt como líder del partido, serán las claves para el posterior repunte de la extrema derecha alemana a partir del año 2000. Año 2000, la ultraderecha alemana se reinventa, nace la denominada Tercera Vía, una corriente dentro del neonazismo que bebe del strasserismo. Entre sus principales características encontramos la apuesta por aglutinar elementos tradicionales de la izquierda revolucionaria y adaptarlos al ideal nacional socialista. Para ello se apropiarán de parte del discurso izquierdista e incluso se atreverán a copiar simbología al estilo nacionalista. El NPD consigue consolidarse y cosechar éxitos en el este de Alemania. Además, también consigue atraerse a otra formación hermana, la Deutsche Volksunion, con la que generará sinergias. En 2004 conseguirá escaños en el Parlamento Regional sajón y obtiene un 9% de los votos más que los verdes o los liberales, formaciones con mayor representación a nivel nacional. El discurso antimigración y revolucionario empieza a calar en las sociedades del este. Muestra de ello es su entrada en el Parlamento Regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con más del 7% de las papeletas. No consiguen asaltar el Bundestag en las elecciones de 2009 y 2013, lo que invita a reflexionar que es curioso que el NPD, que nació siendo un fenómeno de la Alemania occidental, tenga en la actualidad gran parte de su base electoral en el este del país. Unos seguidores que fueron suficientes para mandar a su antiguo líder, a Udo Voigt, al Europarlamento en el año 2014. El nacimiento de AfD, los intentos de ilegalización y la falta de financiación son los que están mermando en los últimos 3 años a esta formación, que se enfrenta a uno de los peores momentos de su historia. Alternativa por Alemania ha conseguido copiarle su discurso anti-islam y acompañarlo de un liberalismo euroescéptico con el que evitan el miedo que puede generar entre el electorado una extrema derecha demasiado exaltada. Además, la falta de representantes políticos relevantes en cargos regionales, en septiembre de hecho perdió el último, ha hecho mella en las arcas del partido neonazi. El NPD es hoy en día una formación tan debilitada que no representa una amenaza real para la República Federal, a pesar de que cuenta en la actualidad con 5.000 militantes en todo el territorio nacional. Y hasta aquí el capítulo 12 del Duende Crítico, el espacio que te acerca a la actualidad política y social de Alemania desde una óptica hispana. Como siempre, varias puertas abiertas para que os pongáis en contacto conmigo con cualquier pregunta, con reflexiones o con sugerencias. Serán más que bienvenidas a través de la sección de comentarios y mensajes de la página oficial del Duende Crítico en Facebook, en mi blog www.duendecritico.blogspot.com, en mis canales de iVoox y Spreaker o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.